Esta enseñanza definitivamente tiene que ver con lo que está pasando con el pueblo de Dios. Las jornadas del pueblo de Dios. Me acuerdo 40 años cuando estudiaba y meditaba las escrituras en Éxodo, todas las jornadas que tuvo el pueblo de Dios y todas las paradas y estadías alrededor de ese inmenso desierto de lo que es ahora la región de Arabia Saudita y Dakar y Dubái y ese pueblo oprimido de abajo que han asesinado y han martirizado a muchos. ¿Cuál es ese país? El de abajo, ¿cómo se llama? Dios mío, que se me fue el nombre, pero un país pequeño que los están exterminando poco a poco. Y se han visto restos arqueológicos de piedras talladas con sandalias abiertas y con los candelabros de las menorás. No, Arabia Saudita, abajo de Arabia Saudita. No, Siria está al norte. Estamos hablando de la tierra de Madián, de Yemen, perfecto. Yemen. Estamos hablando de toda esa área inmensa, el desierto, por donde estuvo andando el pueblo de Dios y luego llegó por arriba y cruzaron el río Jordán. Y el día que cruzaron, se paró el maná. Entonces, ese es el verdadero desierto, no el que está pues aquí como nos han enseñado, en el monte Sinaí, aquí en la península, entre el golfo, entre el golfo de Canal de Suez y el golfo de, ¿cómo le llaman? Me olvido el nombre. Entre los dos golfos, el golfo o el Canal de Suez, donde está el Canal de Suez, y el golfo de Akata, algo así, no le veo bien aquí. Pero ese no es el verdadero gran desierto. El gran desierto es al otro lado de Egipto, en la tierra de lo que es hoy la Arabia Saudita. Pero el pueblo de Dios estuvo bordeando todo eso y hay pruebas suficientes arqueológicas de los restos que dejaron en Qatar, en Yemen, en toda esa zona. Así que gloria a Dios que Dios no está permitiendo ni va a permitir su regreso sin que se conozca la verdad, o sea, de muchas cosas. Así que en esta hora vamos a ir a las Escrituras y vamos a hablar de la circuncisión, de la verdadera circuncisión. Y les confieso que en este caminar que Dios nos ha traído, yo mismo he ido aprendiendo en el camino. O sea que yo no fui a un seminario teológico para recibirme de pastor y que el Concilio Nacional o Internacional de las Asambleas de Dios, porque esa fue una denominación pentecostal que estuve por muchos años, que como 20 años. Pues es más, sí me acuerdo que mi nombre sonaba en las Asambleas de Dios, pero tenía que tener requisitos para que me unjan como pastor, me acuerdo, y muchos detalles, ¿no? Había que pasar el concilio, el superintendente de la Asamblea de Dios tenía que dar su visto bueno y muchas cosas así. Y hablando de las Asambleas de Dios, digo, Dios mío, verdaderamente tú me libraste y de la mentira, del error, y me llamaste las tinieblas a tu luz para dar a conocer la verdad. Yo estaba en las tinieblas, estaba en las Asambleas de Dios. Ahí tienen el ejemplo de Frank Houston.
Frank Houston fue un pastor importantísimo en Australia o Nueva Zelanda, creo, que papá del famoso predicador principal de Hillsong, la iglesia más grande y más populares del mundo. No me acuerdo ni cómo se llama el hijo, un tal Houston, que dicho sea paso ha renunciado, porque esa maldición de lo que hizo su padre mientras era un tremendo predicador de las asambleas de Dios, una desgracia total. Era un pedófilo, hablaba lindo en el púlpito, porque yo me di el trabajo de ver a un hombre que predicaba con denuedo, con pasión, gritando, exhortando. Yo quise conocer quién es Frank Houston, el padre de este pastor que acaba de renunciar, pastor principal de Hillsong. Quería conocer al hombre, no quería que me cuenten, porque eso es hecho récord público, por si acaso, que no estamos difamando a nadie, esto es récord público, eso está registrado en las noticias, en la Corte de Justicia, todo, esto es totalmente público. Y resulta que este hombre, Frank Houston, cuando yo me entero quién era este, tremendo predicador, miles de personas escuchándolo, y el hombre hablaba del evangelio, de la Biblia y de Dios, y cuando no lo veían estaba abusando a niños sexualmente, o sea, en otras palabras, un demonio vestido de pastor. Un ministro es Satanás vestido de pastor, porque literalmente eso es lo que era, lo que dice la Biblia. Que si Satanás se disfraza como ángel de luz, no es maravilla, dice la palabra de Dios, que sus ministros también se disfracen. Pero me dio curiosidad de cómo es un hombre que es un hijo del diablo aceptado en el mundo evangélico. Y yo dije, wow, Señor, tengo que aprender. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema que vamos a hablar de la circuncisión. Y estaba diciendo que yo hace poco, como fui viniendo al conocimiento de esta verdad bendita del Señor, porque la verdad bendita de Dios es eterna, es grande, infinita, y vamos conociendo poco a poco esa verdad, porque la suma de su palabra, la suma de toda la verdad de Dios es la verdad. Entonces imagínense nosotros para decir que conocemos la plenitud de Dios, o sea, estaríamos medio loquitos. Entonces Dios sí nos está revelando lo que nos conviene saber acerca de Él para que obtengamos esta salvación tan grande, como Él mismo dice a través del apóstol, que nos ha sido dada una salvación tan grande. Entonces de eso quiero hablar. Quiero hablar de la iglesia, de la posesión adquirida, de lo que Dios nos ha entregado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por las promesas y la palabra de Dios a través de la obra que Él hizo. Entonces, yo como un hombre llamado de las tinieblas a la luz y aprendiendo a conocer a Dios en ese caminar, en algún momento cuando estaba profundizando en las escrituras, en las raíces de las palabras del hebreo y del griego, me encontré con esos temas de la ley, de la circuncisión, de guardar el Shabbat. Yo pasé por todo eso, Dios permitió que pasara por todo eso, y en un momento, Daisy sabe, hasta se me cruzó la idea de circuncidarme literalmente. Pues porque no puedo negar y admitir que cuando uno lee las escrituras está claro que había que circuncidarse, ¿no? Entonces vamos a ver que el Dios bendito que creó todas las cosas, cuando Él vino y se hizo carne, vino a interpretar su palabra. Por eso dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, ¿por qué? Porque el mundo entero está en tinieblas, el mundo entero está ciego, el mundo entero está bajo el maligno. Y si Él, Dios mismo, o sea que es la luz, no te abre los ojos para entender a Dios o a su palabra, a las escrituras, la gente está ciega totalmente, al igual que yo estaba, hasta que quería circuncidarme en la carne, imagínense, hace unos cuantos años atrás. Pero Dios tuvo misericordia y Él no va a dejar que un corazón contrito y humillado y que esté dispuesto a hacer su voluntad sea engañado. Acuérdense de este principio, hermanos.
Dios no va a permitir en absoluto que sus hijos se pierdan. ¿Y quiénes son esos hijos que no se van a perder? Son todos esos hijos e hijas de Dios que están dispuestos a renunciar a todo lo que poseen con tal de ser obedientes a Dios, a su voluntad, a sus designios. Por eso que el Señor los miraba a todos y les decía, miren, ustedes no pueden ser mis discípulos si no renuncian a todo lo que poseen, no pueden. Crean en mí, pues de vez en cuando me escuchen, sí, o sea, pero seguirme y ser mis discípulos no van a poder, porque si quieren saber la verdad, es como un hombre que quiere ir a la guerra con 10,000 y enfrentarse a uno con 20,000. No, tienes que pensar bien si vas a poder derrotar a ese enemigo. O es como el hombre que se emociona y quiere construir una torre, pero no calcula los gastos. Si está en la mitad de la torre, se quedó sin plata, se quedó sin materiales, se quedó sin trabajadores y se quedó ahí. Esa torre no sirve para nada. Entonces, el Señor lo dijo bien claro. Si alguno me sigue, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que cuando uno tiene esa decisión y esa bendición de Dios de poder renunciar a todo y hacer la voluntad de Dios y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no te preocupes, hermano, que Dios es Dios. Dios no es un Dios malo, es misericordioso. Él no te va a llegar a decir, déjalo todo y vas a abandonar a tu mujer y a tus hijos. O sea, ese no es Dios. O sea, si alguien está creyendo que no dejará padre, madre, mujer, hijo por mí, no, pues así no es. Porque la palabra hay que interpretarla bien, porque Él dijo que aquel hombre que haga eso, que renuncie de corazón, le va a dar Dios también mamás, hermanas, hermanos, tierras y todo, en este siglo y después también en el venidero, la vida eterna. O sea que cuando uno interpreta las Escrituras, hermano, si tú no conoces al autor de las Escrituras, vamos a estar ciegos, miserables, desventurados totalmente. Así que tenemos que comprar colirio de Dios, tenemos que comprar el oro que proviene de Dios, las riquezas están en Él. Por eso que, como decía al principio de la adoración, tenemos que ir a la fuente. Soy un hombre que conoce exactamente su llamado y es de llevar al pueblo de Dios a que el pueblo de Dios lo mire a Él, que lo vea a Él, que busque los recursos en Él, que busque la sanidad en Él, que busque la liberación en Él. Sí, hay ministerios, hay siervos, hay dones del Espíritu Santo que fluyen en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero la palabra de Dios dice, procurad los dones espirituales, anhelad los dones. Entonces, ¿dónde lo vas a procurar? ¿Dónde lo vas a anhelar? En la fuente. O sea, ya cuando Dios te los da, bueno, los usas para la bendición del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Pero el commitment, el compromiso o la meta no es tener dones para decir que tenemos dones. No, la meta es ir a la fuente de toda dádiva y que Él te dé lo que Él crea conveniente. Y en esa realidad, pues vas a fluir y vas a bendecir a la iglesia. Entonces, vamos a ir avanzando en la enseñanza. Vamos a hablar de la verdadera circuncisión. Vamos a hablar cómo es que se produce y cuándo es real. Entonces, tengo unas cuantas escrituras, pero para poner todo en contexto, vamos a ir a la palabra del Señor, donde está de una manera original. Vamos a hablar de esa circuncisión. Por ejemplo, está en Deuteronomio capítulo 10, 16 y Deuteronomio 10, 16. Y no me voy a concentrar en lo que ya muchos de nosotros sabemos, que cuando Dios llama a Abraham, lo mandó a circuncidarse y luego, ustedes saben, el pueblo de Dios tenía ese mandamiento y muchas veces en las Escrituras está escrito que cualquiera de los varones que no fuera circuncidado sea desarraigado del pueblo de Israel. O sea, era fuerte lo que se demandaba. Pero vamos a ver entonces en Deuteronomio, dije, ¿no? Sí. Capítulo 10, verso Deuteronomio 10, 16. Vamos a leer qué dice. Vamos a ver. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz.
porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. O sea, para algunos esto es sorpresa, que creen que el Señor Jesús es Dios, sí, pero el Padre es el Dios más grande. No, hay un solo Señor y un solo Dios y un solo Espíritu. Entonces la gente se confunde. Por eso dice aquí en el versículo 17, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. O sea, un solo Señor, un solo Dios. Entonces, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Ok, entonces el versículo 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Por qué he leído este pasaje primero? Para que veamos claramente que en la Torá, en Deuteronomio, está hablando ya a Dios y está dando luz acerca de la circuncisión a que él se refería. Acuérdense que la ley es una sombra de la realidad. Entonces, vamos a ver Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Y para los que conocen ya este pasaje, vamos a ir a un pasaje paralelo, Romanos capítulo 2. Busquen Jeremías 31 y Romanos 2. Porque es importante que nos centremos en el contexto correcto. Romanos capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Pero vamos a leer Jeremías 31 y luego vamos a ir a Romanos. Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto, nueva alianza, nuevo testamento, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿De cuál días? Está hablando del tiempo en que pues el Señor forjó un pueblo en el desierto, esos 40 años allá por el desierto del que estuvimos hablando. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Podemos subrayar, hermanos y hermanas, que el Señor, al hacer el pacto consistía en que iba a dar su ley, sus principios, sus estatutos, su guianza, su palabra, la iba a dar en nuestra mente y que la iba a escribir en nuestro corazón y que yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y vamos paralelamente a Romanos, verso 9, 2:9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. O sea, escuchen, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Aquí no habla de iglesia, de gentil, de judío, ni nada. A Dios no le importa ahorita si eres judío, gentil, de la iglesia fulana, de la congregación de las asambleas bautistas. A Dios no le importa en absoluto. Tribulación y angustia, o sea, en otras palabras, con castigo y dolor, sobre todo ser humano que hace lo malo. O sea, en este caso, este famoso pastor que ya está bien muerto, ya murió hace años, ¿dónde está? No lo sé en absoluto. Pero lo que hizo sí lo sé, y eso está bien feo, como dice mi nieto, está bien feo. No me importa si fue superintendente
de las asambleas de Dios en Australia o Nueva Zelanda. En absoluto me importa a mí a Dios menos, porque la Biblia dice a todo ser humano que hace inmundicia, que hace lo malo, sea judío primeramente o también griego, tribulación y angustia. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí es donde viene la verdadera interpretación que Dios no hace acepción de personas, porque yo he escuchado a muchos que dicen, no, Dios no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas. Y yo digo, Dios mío, esta gente habla por hablar. Dios sí hace acepción de personas. Y si no quieren creer, pues lean la Biblia de nuevo y van a encontrar pasajes como, por ejemplo, cuando Dios dijo, para que sepáis que hago diferencia entre los egipcios y mi pueblo Israel. Él mató a todos los primogénitos de los egipcios y de los hijos de Israel no murió ninguno. Y la palabra de Dios dice, para que sepáis que el Señor Dios hace acepción de personas y hace diferencia. O sea, entonces lo que pasa es que a la gente les gusta agarrar las escrituras y torcerlas para su propia perdición, ¿no? Dios es amor. Wow, ese versículo pues lo han agarrado como han querido los sodomitas, los LGTB y todos los hijos del diablo que promueven estas leyes que, pues si tu hijito de 5 años se siente mujer, pues te puede mandar hasta la cárcel si le dices que no. O sea, imagínate hasta dónde los luciferinos y los luciferianos han entrado en el poder y en la política para hacer esa perversión de leyes. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios no hace acepción de personas, que Dios es amor, sí, pero hay que usar cada cosa en su lugar. Dios no hace acepción de personas en el contexto que a Dios no le importa si tú dices que eres cristiano, pentecostal, que hablas en lenguas o echas fuera demonios. A Dios no le importa. Si estás haciendo lo malo, tribulación y angustia viene. Nada más, simple. Entonces porque Dios no hace acepción de personas. En ese contexto correcto. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En su conciencia, en su corazón, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Sí, ¿por qué? ¿Cómo se tiene que entender esto? En que Dios juzgará por Jesucristo. Oh, ya ves, ahí está el Padre Dios, el trono blanco, y Cristo, el trono de Cristo, que está en otro lado. Nada que ver, absolutamente fuera de orden. Hay un solo trono, un solo Dios, uno solo sentado. Entonces, ¿cómo se interpreta? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Esto no es nada más ni nada menos que el Dios bendito único va a juzgar a todos los hombres por medio de su manifestación en la tierra como hombre hecho carne. O sea, Dios hecho carne, dando la interpretación de su palabra, de su ley, por lo que Él dijo, por lo que Él hizo, por ese testimonio de Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, lo que Él dijo, por eso va a ser juzgado toda la gente. Y aquellos que se creen judíos y no lo son, y que rechazan al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Redentor, al Mesías, como quieran, en su nivel de conocimiento que tengan, porque todo aquel que no cree en el Hijo está muerto y la ira de Dios está sobre él. Y hay gente que es cristiana en comunión con aquellos que odian al Dios manifestado en carne, llámese como lo quieran pronunciar, Yahshua o Yeshua, Jesus o Jesús o Jesus, no me importa en absoluto.
El conocimiento de que tú sabes a quién nos referimos, como quiera que lo llames, y si tú lo desprecias, quiero que sepas que la ira del Dios bendito que tú crees conocer está sobre ti. Ponle mi firma de lo que acabo de decir, y en la eternidad y en el día del juicio, si Dios estima conveniente llamarme, pues testifico para que se diga, sí, efectivamente Felipe Santiago lo dijo, y este hombre lo escuchó. Entonces, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, o sea, ¿dónde está escrita la ley? En su corazón, dando testimonio su conciencia, defendiéndolo, acusándole. ¿Cuándo? En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mi evangelio, wow, el de Pablo. Sí, el de Pablo. ¿Por qué el de Pablo? Porque Pablo fue un apóstol llamado no por hombres ni de hombres, sino por el Señor Jesucristo. Por eso que los que se dicen ser apóstoles y pastores tienen que tener mucho cuidado de enseñar la palabra de Dios conforme al evangelio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y conforme al fundamento que nadie puede poner otro, que es Jesucristo mismo, la roca inconmovible de los siglos, que Él es Dios, Señor, Cristo, Redentor, Él es todo. Ese es el fundamento. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que Romanos dice que la ley Dios la puso en sus corazones y a través de la conciencia es que vamos a ser juzgados. Entonces, volviendo a Jeremías, cuando él dice que haré un nuevo pacto con la casa de Israel en aquellos días, dice la palabra de Dios en Jeremías 33, que yo daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, aquí viene la circuncisión que estamos hablando. La circuncisión que estamos hablando, que es la que se hace en el corazón, no es la carne, a la que Dios se refería siempre. Lo que pasa que Él hablaba por alegorías y por parábolas y Él tiene todo el derecho para que la gente viendo no vea, escuchando no entienda, porque a Él le da la gana que sea así. ¿Por qué? Porque Él está escudriñando los corazones para entregar a aquel que sí está dispuesto a hacer su voluntad. Porque el que cree ser algo y cree que va a hacer la voluntad, pero al final no la hace, Dios sabe que no la vas a hacer. Por eso está en tinieblas. Por eso la palabra de Dios dice que el que anda en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiere venir. ¿Por qué? Porque no quiere que se muestre lo que hace. ¿Por qué? Porque no cree la verdad. Realmente no creen, porque si creyeran estarían arrepentidos. Entonces, el nuevo pacto tiene que ver con la ley de Dios, con la palabra de Dios, sus testimonios, sus estatutos, la voluntad de Dios, pero se va a escribir en la mente y en el corazón. En otras palabras, en la conciencia. Y los digo de esa manera para que sea más fácil para ustedes de que, pues, no sean tan, como se dice, sofisticados, tan metafísicos o tan hay otra palabrita, ¿cómo se dice? Cuando quieres super espiritualizar todo. O sea, tampoco te vayas por ese lado. Es más simple lo que creemos. O sea, que la escribiré en su corazón, yo seré ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar a tu conciencia. O sea, la conciencia mía está en mí, la conciencia de mi esposa está en ella, la conciencia del vecino la tiene él, no la tengo yo. Por eso que dice, nadie te va a tener que decir, mira, Felipe, tienes que ir por allá porque ir por allá está mal. No, pues no hay nadie. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que ir por ese camino no está bien. Que mirar a lo que no tengo que mirar no está bien. Yo lo voy a saber. ¿Por qué? Porque la conciencia me va a acusar y me va a defender. Entonces, dice acá, nadie va a enseñar a su prójimo ni a su hermano y diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ahora, ¿por qué todos me conocerán? Desde el pequeño de ellos hasta el más grande. ¿De quién está hablando? Acuérdense que Dios va a juzgar a todos los hombres en el día del juicio. Pero aquí está hablando del pueblo de Dios, como dice el versículo 31. Este es el nuevo pacto que haré, no con el mundo entero, hermanos. Dice, haré un nuevo pacto con
la casa de Israel, con la casa de Judá. O sea, en otras palabras, Dios está hablando de que voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo, no con todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la característica del pueblo de Dios? Que ese pueblo de Dios está circuncidado. Y sin esa circuncisión verdadera, dice la palabra de Dios desde la Torá hasta Apocalipsis, que será desarraigado, que no entrará cosa inmunda. O sea que desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Abraham hasta capítulo 22 de Apocalipsis, el Señor dice que no entrará ahí nada inmundo, que no se confundan. Entonces, ahí dice lo mismo, que está hablando de algo espiritual, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué eso puede ser posible? La respuesta está en el mismo capítulo 31, verso 34, pero hay que mirarlo, hermanos. ¿Cómo es posible que se realice la circuncisión del corazón? ¿Cómo es posible que nuestra conciencia ya no queda cauterizada, sino sensible para conocer la voluntad de Dios y ser guiados por el Espíritu de Dios desde adentro? ¿Cómo es que es posible esta dinámica o este efecto dentro del hombre y de la mujer que produce un cambio, un nuevo nacimiento? ¿Cómo es que se produce la regeneración, el lavamiento? ¿Cómo es que se produce esto? Es simple, más simple de lo que pensamos. Aquí lo dice, está escrito allí. O sea, resumiendo, voy a hacer algo nuevo con mi pueblo, porque mi pueblo no entendió. Invalidaron mi pacto, mi ley. Ahora mi ley la voy a escribir en su mente. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. La circuncisión es la del corazón, hermanos. ¿Ok? ¿Cómo es posible que esto se dé? Lo dice el versículo 34. Porque, ¿cómo haré esto? Que todos me conozcan, que todos me conocerán. Ahí lo dice, porque perdonaré la maldad de ellos. Y porque no me acordaré más de su pecado. O sea, la única razón que es posible que nuestro corazón esté circuncidado de verdad, realmente, es que esto se tiene que producir. Que Dios perdone nuestra maldad y que Él nunca más se acuerde de nuestro pecado. ¿Cómo eso es posible? Hay una sola forma y se llama arrepentimiento, no pecar más voluntariamente. Porque si no pecas más voluntariamente, entonces pues no tiene que Dios volverse a acordar de lo que estás haciendo, de lo que hacías antes. Es bien simple. Entonces, hablando de Romanos capítulo 2, continuando, el versículo, estábamos en el 16, dice aquí, tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en ellos, y etcétera, etcétera, pero vamos a avanzar un poquito del 9 al 16, para no avanzar tanto, pero bueno, vamos a leer todo el contexto. Está hablando a los judíos, te confías que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñarás a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. O sea, hurtas, adulteras. Tú que dices que no sea adulterada, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, como está escrito, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
Y aquí viene el versículo 28 y 29, que es el centro de este mensaje. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Si la iglesia del Señor lo tiene como una entrega del Señor con amor y misericordia de esta verdad, solo esta verdad puede transformar tu vida. Que no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no es judío el que tiene apellido, como se apellidan los judíos. Pues miren a todos los que están haciendo todo lo que hacen en el mundo entero y todos son judíos. O sea, que no es el que se dice o exteriormente, hermanos, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Aquí el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, por revelación del Dios Altísimo, ha recibido el conocimiento de la verdad para conocer al Dios verdadero y está dando la interpretación correcta, porque Saulo de Tarso, cuando estaba perdido, no tenía la menor idea. Él estaba circuncidado al 8º día, de la tribu de no sé cuántos, hebreo de hebreos, sí, se jactaba y todo. Fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, estudió a los pies de Gamaliel, todo el rollo, pero no conocía a Dios. Pero cuando Dios se le manifiesta y dice, ¿quién eres, Dios? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le revela el verdadero mensaje de la verdad, la ley revelada. Entonces habla lo que habla y dice que la verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la verdadera circuncisión, hermanos, es la del corazón. ¿Cómo se produce? Jeremías 31, 34. Todo eso se produce cuando Dios derrama su espíritu, pone sus leyes, su espíritu, sus estatutos, su voluntad, su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando la pone allí, entonces la gente comienza a vivir una nueva vida, es un nuevo nacimiento. Pero ¿cómo es que se produce? ¿En qué momento se produce? Ahí está la razón por la cual se produce, mejor dicho, no en el momento, vamos a decirlo de otra manera. La razón por la que se produce ese nuevo nacimiento, la razón por la que se produce esa bendición, es porque Él va a perdonar nuestros pecados y porque no se va a volver a acordar. Por eso es que es posible. Entonces, ahora, si vamos a Mateo capítulo 15, verso 19. Mateo capítulo 15, verso 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, en otras palabras, pueblo de Dios, como decían Romanos, tú que dices que no hay que hurtar, tú hurtas. Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras. Tú que dices que hay que guardar la ley, pues deshonrando los mandamientos, deshonras a Dios. O sea, tú que dices y tú que hablas. O sea, que en otras palabras, la verdadera circuncisión del corazón, hermanos, se va a producir cuando Dios te perdona y cuando Dios no se acuerda más de lo que hiciste. Es simple. ¿Por qué no se va a acordar más? A ver, que alguien me diga. O sea, si alguien me puede escribir ahí. ¿Por qué crees que Dios no se va a acordar más de lo que hiciste? Entonces, esa doctrina que dice siempre vamos a ser pecadores y siempre vamos a ser débiles hasta que vayamos al cielo, ¿dónde está eso? O sea, ¿dónde en las Escrituras dice eso? Entonces, la circuncisión es la del corazón. Y es allí donde Dios pone su espíritu. Y si ese corazón no está regenerado, entonces hay un problema. Y la regeneración, vamos a ver cómo
Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Verso 7 dice: cuando Él nos escoge desde antes de la fundación para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, verso 4, en amor predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el perfecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Está todo lindo, es todo el contexto, pero miren lo que dice: ¿en quién? O sea, está hablando el Señor Jesucristo, o sea, en el Dios manifestado en carne, en quien tenemos redención, o sea, nuestra salvación, nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento. ¿Cómo es que viene? Dice, en el Señor Jesús tenemos redención por su sangre. O sea, en otras palabras, por el perdón de nuestros pecados es que tenemos redención. Miren, en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué tenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que en otras palabras, nuestra salvación, hermanos, absolutamente tiene que ver cuando Dios nos perdona nuestros pecados. Como dice Jeremías, haré un nuevo pacto, ya no como antes, lo pondré en su mente, su corazón. Nadie dirá conoce al Señor porque yo estaré allí hablándole directo y voy a estar allí porque mi espíritu estará ahí, mi palabra estará allí, los guiaré desde allí, desde su corazón. ¿Por qué va a pasar todo eso? Porque voy a perdonar todos sus pecados y porque nunca más me acordaré de ellos. O sea, por esa razón es que eso se puede producir. Por eso Pablo en la carta a los Efesios dice que fuimos creados para la gloria de Él, todo bien, en quien tenemos redención, tenemos salvación, tenemos liberación, tenemos vida eterna. Pero ¿cómo todo eso? Por su sangre. ¿Qué hizo su sangre? Nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, si no hay una conciencia limpia, entonces lo que hay es una circuncisión mal hecha. Hay gente que en lugar de circuncidarse prepucio se ha circuncidado otra cosa, hermanos. O sea, la verdadera circuncisión es la del corazón en el lugar correcto, con las demandas correctas de Dios para que sea genuino. Y para que la circuncisión sea genuina, la del corazón, la que Dios hace, la que es verdadera, tiene que haber perdón de pecados y Dios tiene que olvidarse de todos ellos. Entonces, el capítulo 1 de Tesalonicenses, por ejemplo, pero antes de ir ahí, vamos al capítulo 2 de Efesios, perdón. Capítulo 2 dice, hablando de esta salvación tan grande, que el mundo está viviendo conforme a la potestad del príncipe de la potestad del aire, como dice el versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, verso 3, entre los cuales también todos nosotros, se incluye el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo. ¿En qué tiempo? Pablo fue circuncidado al 8º día, querido pueblo de Dios, pero aquí él está testificando que él no estaba circuncidado en otro tiempo con la verdadera circuncisión, la del corazón. Y aquí lo testifica Pablo en Efesios capítulo 2, donde dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale? Sale de la mente. De la mente. El nuevo pacto, la nueva circuncisión, querido pueblo de Dios, es en el corazón, para hacerla más fácil de entender, porque pues uno se puede imaginar algo, hasta los mundanos cantan corazón,
ay, te entrego mi corazón, ¿no? Y están ahí prácticamente pues quitándole el marido a la otra, pero ay, me enamoré, y hablan de corazón, mi corazón está colgando, como dice la canción esa de no sé quién, mi corazón está colgando de tu mano, qué sé yo. O sea, los mundanos hablan del corazón y del amor y todo, pero lo que están haciendo es fornicando y adulterando y llenándose de pasiones desordenadas que no agradan a Dios. Entonces, cuando estamos hablando de lo que estamos hablando, quiero decirlo más simple, que la circuncisión es en nuestra mente, hermanos. Porque de adentro de nuestra mente salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos. Entonces, ¿cómo podemos salvarnos? Dirá alguno, porque Dios mío, si así está mi mente, ¿no? Entonces, Dios mío, entonces la solución es que Dios te perdone todos tus pecados y que nunca más se acuerde de lo que hiciste. Ahí está la solución. Ahora, ¿cómo hacemos para que se logre eso? Pues yo no voy a inventar nada nuevo. Están las buenas noticias. Las buenas noticias es que si nos arrepentimos, la sangre del Señor Jesucristo tiene poder para limpiarnos de toda iniquidad, y Él tiene el poder para olvidarse, porque Él es Dios. Ahora, con esta verdad vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, vamos a leer del versículo 17. Dice, ok, aquí Pablo está hablando de, ya entrando un poquito más en el tema importante, que es cómo se va a producir esto cuando nos arrepentimos. Pablo aquí en el versículo 17, él dice que pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y acá viene el versículo 19 que quería leer. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona o alegría de que yo me alegre o me gloríe? O sea, ¿cuál es el propósito de Pablo? O sea, ¿para qué trabajaba? ¿Para qué pasaba desvelos, ayuno, persecuciones, apedreadas, látigo, o sea, azotes y todo? O sea, ¿qué tanto? ¿Por qué tanto? No tenía opción, hermanos. Pero la alegría, la gloria de Pablo iba a ser que esos hermanitos perseveren hasta el fin. Dice, esa corona, esa esperanza, esa alegría, ese gozo o corona de que me gloríe, ¿no lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Ellos eran la razón de Pablo, porque el trabajo de él no iba a quedar en vano, hermanos. ¿Y de qué está hablando Pablo? Ahí en capítulo 3, verso 12, dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones, miren lo que dice, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, otra vez, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea que el apóstol Pablo, ministro del Señor Jesucristo, hablaba del nuevo pacto, hablaba de la verdadera circuncisión, la del corazón, la que se hace en la mente, que tu conciencia está limpia delante de Dios porque tu mente, tu corazón ha sido perdonado. No tienes por qué estar pensando lo que no tienes que pensar. Cuando tu mente ha sido circuncidada, entonces tu mente ya no va a producir adulterios, hurtos, falsos testimonios y malos pensamientos. Ya no. ¿Por qué? Porque se realizó una obra
mucho tiempo atrás que el Señor, el Cordero Inmolado, murió, pero que el efecto de la obra redentora se hace vida, se manifiesta en ti en el momento en que tus pecados son perdonados y Dios se olvida de ellos. Entonces, hay algunos que tienen una doctrina que se jactan de tener la sana doctrina, donde el Señor Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya, hermano, si recibes en tu corazón, ya el Señor te perdonó. O sea, y con esa doctrina, hermanos, se han perdido un montón de gente y se siguen perdiendo. Entonces, no, hermanos, la obra del Señor fue perfecta, sí. La hizo en el tiempo perfecto, sí. La sangre del Señor sigue hablando y sigue redimiendo, sí. El camino de salvación que Él hizo fue perfecto, sí. La obra fue perfecta, sí. Todo es sí a lo que Él hizo. Pero la manifestación de esa salvación en tu vida es cuando Él se olvida de tus pecados y cuando te los perdona. Y cuando eso sucede, tu mente, tu corazón queda circuncidado. Y en capítulo 3, verso 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuevamente, Pablo, su gozo y su alegría eran la iglesia en el día que el Señor venga. Y acá de nuevo dice, para que estén sus corazones afirmados, firmes, irreprensibles en santidad delante de Dios en la venida del Señor. Entonces, en el capítulo 4, ahí nomás, capítulo 4, dice, continuando: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea que aquí Pablo, el apóstol, no estaba hablando porque le da la gana, son instrucciones de parte del Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea que si algunos creen que ir a repartir comida a los pobres, eso es lo que tienen que hacer para salvarse, pues están bien equivocados. Porque las buenas obras y el repartimiento de comida a los pobres es algo que deberíamos hacer cuando pues esté delante de nosotros la necesidad. En nuestro caminar diario van a haber necesidades, como el samaritano que se encontró con un hombre tirado ahí. Bueno, ese es tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Ay, Señor, como los fariseos. ¿Y quién es nuestro prójimo? O sea, ¿dónde está? Y el Señor los miró y dijo, ¿quién es nuestro prójimo? Y le dio la bendita parábola, o lo que pasó con, ni siquiera fue parábola, eso fue real. Tu prójimo es cuando estés en tu vida caminando y ves a alguien, a un hombre, a una mujer, a un niño, a un anciano que necesita ayuda y tú te diste cuenta de eso, tú te conviertes en el prójimo de esa persona. Y si tú cierras tu corazón, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. Ya, aquí no somos religiosos como la Madre Teresa, por si acaso, repartiendo propinas ahí a la calle a la gente, no. Ahora, si Dios te manda que lo hagas, pues hazlo, obedece. Tampoco no voy a ser un extremista. Pues si Dios te mandó, vaya a hacerlo, pues. Pero acuérdate que esto es constante. Dios se mueve, levanta campamento, la nube se levanta, mueve. O sea, tienes que moverte con Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios. Tampoco te vas a convertir en otro Madre Teresa, por favor. O sea, hay que estar circuncidados en la mente, hermanos. Entonces estamos leyendo el capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de pues perversidad sexual, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propio vaso, porque esa es la traducción original de esposa aquí en la Reina Valera, es su propio vaso. Cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces yo antes, pues sí, interpretaba, porque como está escrito la esposa, pensaba que bueno, la esposa hay que tenerla también, pero no en pasión de concupiscencia, sino, y estaba bien, era parte de la enseñanza, era válida,
pero si quiero ser más exacto a la palabra de Dios, a la verdad, esta palabra esposa, pues se la pusieron, no sé, Casiró, Cipriano Valera, no sé qué les pasó, que pusieron esposa. Significa vaso. O sea, aquí lo que está diciendo, que cada uno tenga su cuerpecito, tu vaso, o sea, tu vaso en santidad y honor. En otras palabras, pues no estés mirando y haciendo cosas ahí medias raras, ahí a solas con la nadie te ve. O sea, eso es lo que dice. Porque allá en el tiempo de Pablo, también hacían esas cositas. Entonces, verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y miren lo que dice verso 8. Así que el que desecha esto, o sea, porque que yo sepa, yo puedo dar testimonio de que hay gente que ha desechado este mensaje. Oh, no, la santidad, no. ¿Cuántos han escuchado a gente que minimiza el mensaje de la santidad? Yo los he escuchado. O sea, que no la rechazan ni la condenan, pero la minimizan, la ponen por allá. Ok, bueno, pues le voy a leer lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Número 1. Verso 8, perdón. Así que el que desecha esto, hablando del tema, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Estos hermanitos de Tesalónica aprendieron directo de Dios. Sí, ¿por qué? Porque estaban circuncidados de corazón. Sabían lo que tenían que hacer de una manera natural. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. O sea, buen testimonio, y no tengáis necesidad de nada. Entonces, ese es el mensaje. Pueblo de Dios, una vez más, el Señor me lleva siempre prácticamente a este llamado de predicar el evangelio del perdón de los pecados. Porque las buenas noticias es eso, hermano. La sangre del Señor Jesús nos limpia, Dios nos perdona y no se acuerda más. Ese es el nuevo pacto. Esas son las buenas noticias, que Dios va a poner su espíritu, su ley, su estatutos, sus mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo que está diciendo es que tu conciencia va a ser limpiada. Básicamente ese mensaje, que tu conciencia va a estar limpia. ¿Y cómo es que podemos limpiar nuestra conciencia, hermanito? Que yo hice un montón de... tengo la conciencia sucia, o sea, hice esto, lo otro, no, tengo que confesar. Bueno, confiesa. Es bueno confesar a un hombre para obtener liberación. Con el corazón se cree para la justicia, con la boca se confiesa para la liberación, para sanación. Gloria a Dios que hay provisión. Pero lo que finalmente va a redimirte no es la confesión al hermanito público, a la mujer, a tu esposa. Sí, está bueno, te hace bien, pero el hecho que lo hagas no te va a dar Dios perdón y vida eterna. Tampoco, porque el que da el perdón es Dios, el que da la vida eterna es Dios, no una confesión a un hermano. Ojo, que no me vayan a entender mal. ¿Hay que confesar? Sí, pero la salvación, el perdón y que Dios se olvide lo da Él. ¿Cuándo? Cuando tú de verdad te arrepientes. Es simple. Es simple. Así que ese es el mensaje, hermanos. Espero que hayan sido bendecidos. La paz del Señor sea con ustedes.